Bueno, gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una vez más compartiendo el Evangelio con todos ustedes. Mi nombre es Walter Estrada y le doy la bienvenida a todas aquellas personas que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, el canal del ministerio. Es para nosotros un placer y es un privilegio poder compartir con ustedes el Evangelio maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el Evangelio de la gracia, bendecidos, este Evangelio maravilloso que transforma la mente, la vida de los hijos de Dios. En esta preciosa oportunidad que nos regala el Señor, vamos a tener la segunda parte del tema titulado La gran nube de testigos. La gran nube de testigos, y esta sería, como dije, la parte 2. La parte 1, la primera parte ya está en el canal de YouTube y los invito a que lo puedan escuchar si desean. Esta segunda parte va a ser básicamente como un resumen de esa primera, o más bien vamos a tomar un poquitico más el tiempo de leer en contexto los capítulos anteriores antes de llegar a Hebreos capítulo 12, verso 1, donde el autor de Hebreos menciona la gran nube de testigos. Bendecidos, tenemos que recordar un punto importante, un principio fundamental de la hermenéutica. Este principio fundamental a mí me ha sido de mucha ayuda para poder entender, bendecidos, la enseñanza correcta del Evangelio, la enseñanza correcta del texto bíblico. Y es este principio fundamental de la hermenéutica. Y es que el contexto determina el significado del texto. El contexto determina el significado del texto. Esto es extremadamente importante, bendecidos, porque de lo contrario sería coger un texto fuera del contexto, que es lo que determina el significado de ese texto, y sencillamente hacerlo un pretexto para una enseñanza o una verdad doctrinal que nosotros querramos mantener, tener, establecer o enseñarle a la iglesia, al cuerpo de Cristo. De esa manera, siendo irresponsables con la misma, bendecidos, porque cuando nosotros estamos hablando de parte de Dios, tenemos que entender que hay una responsabilidad muy grande de asegurarnos de que lo que estamos enseñando está en el contexto bíblico. Porque al final del día, bendecidos, lo único que tenemos nosotros como maestros, pastores, evangelistas o todo aquel que tenga la responsabilidad de enseñar, lo único que tenemos es lo que está escrito. Porque no podemos depender de revelaciones nuevas que vayan en contra de lo que está escrito. No podemos depender ni de sueños, ni de intuiciones, ni de conclusiones que no están dentro del contexto del Evangelio. Es por eso que tenemos que tener esta responsabilidad de aprender a aplicar en la manera más elemental y más mínima, diría yo, bendecidos, como mínimo, los fundamentos de la hermenéutica y de la exégesis bíblica. Ahora, para poder entender el significado y la intención del contenido del Evangelio, es entonces importante, es necesario, es imperativo aplicar esta regla de la hermenéutica. La voy a repetir, bendecidos, porque es importante. El contexto determina el significado del texto. Por lo tanto, para entender la gran nube de testigos, vamos a leer desde el capítulo 10 de Hebreos, verso del 1 al 4, verso 19 al 23, verso 35 al 39, y así vamos a ir estableciendo
precisamente ese contexto. Si tienes una Biblia en mano, si tienes el tiempo para sentarte y escuchar con tus notas, con tu Biblia, esta enseñanza, pues te invito a que lo hagas y podamos estudiar juntos el Evangelio de la gracia del Señor. Ahora, te recuerdo lo que estamos tratando de saber. ¿Quiénes son esos testigos a quienes se refiere el texto bíblico? ¿Quiénes son esos testigos y a quienes se refiere el texto bíblico? Porque hay muchas maneras de interpretar este texto y muchas de ellas son equivocadas, bendecidos. Y realmente las personas sencillamente ponen el significado que quieren por alguna razón que yo personalmente no llego a comprender. Lo que queremos es sencillamente entender lo que está escrito. Para entender lo que está escrito tenemos que aplicar ciertas reglas de lectura. Bendecido, es como cualquier otro libro que tú leas. Tú no puedes sencillamente coger una parte, una porción de una lectura, de un libro, de una historia, de una enseñanza, sin entender el contexto que el autor de ese escrito está tratando de expresar, el mensaje correcto. Entonces Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La pregunta es, ¿quiénes son esos testigos y a quiénes se refiere el texto bíblico? Entonces, como te dije anteriormente, vamos a ir a Hebreos capítulo 10, verso 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo, bendecidos? Vamos a entender el contexto antes de llegar a esa porción bíblica, para entender lo que el autor está diciendo, de qué está hablando, a qué se está refiriendo. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma de esas cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente cada año. Verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan ese culto, ¿quiénes son los que tributan ese culto? Pues era el pueblo de Israel, ¿correcto? Bajo la ley. Los adoradores, los que sacrificaban bajo el pacto de la ley. Dice: de manera que cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, una vez limpios, no tendrían más conciencia de pecado. Quiere decir que esa acción que el pueblo de Israel hacía, lo hacía no en fe, sino en obras. ¿Correcto? No en fe, sino en obras. Dice el verso 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque es imposible, y te sugiero que circules eso en tu Biblia, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite el pecado. ¿Correcto? Eso es lo que dice Hebreos del 1 al 4. Vamos a leer del verso 11, por favor, al verso 12. Dice: y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso era bajo la ley. Ahora te recuerdo que Hebreos está escrito a judíos convertidos, y el autor de Hebreos les está exhortando, les está animando a no volver al sistema antiguo de los sacrificios de la ley mosaica. Está probándoles a estos hebreos que Jesucristo es superior a los ángeles, que Jesucristo es superior al sacerdocio levítico, que Jesucristo es suficiente, que con un solo sacrificio nos ha hecho perfecto, y lo vamos a leer ahora.
que la ofrenda de Él es por encima de todos los sacrificios que se hicieron bajo el antiguo pacto. Entonces les está exhortando a que mantengan su fe firme en Jesucristo. Dice, y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este Jesús, habiendo ofrecido por los pecados, mira la diferencia, bendecidos, un solo sacrificio para siempre, no de manera temporal como los sacerdotes que están cada día ministrando, dice el verso 11. En el verso 1 dice, los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente cada año. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice, pero este Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el contexto de todo lo que el autor está diciendo, probando, presentando evidencia, aplicando la ley, aplicando el resultado del sacrificio de Cristo por nosotros. Verso 19, bendecidos, por favor. Verso 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote, o un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Por favor, subraya esa frase, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, mira este contexto, bendecidos, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que hizo la promesa. En otras palabras, hay que creerle a Dios. Debemos de creer lo que Dios hizo por nosotros y prometió por medio del sacrificio de Cristo. Verso 35, bendecidos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran remuneración. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay que vivir en fe, bendecidos. Cuando dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, es vivir por fe. Verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. En otras palabras, manténganse firme. Pero si se retirara, mi alma no se complacerá en él. Ese es el pecado de la incredulidad, bendecidos, que no debemos de caer en esa desobediencia. Verso 39, pero nosotros no somos de los que se retiran para perdición, sino de los fieles para la preservación del alma. Entonces, bendecido, de lo que hemos leído, ¿cuál es el contexto antes del capítulo 11? ¿Cuál es el mensaje dentro del contexto de lo que acabamos de leer? Bueno, que es imposible que la sangre de los toros y machos cabríos quite los pecados. Que todo sacerdote ministra y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Que Cristo se presentó una sola vez como ofrenda por los pecados y nos hizo perfectos para siempre, a diferencia del antiguo pacto. Que por medio de su sangre o de su sacrificio tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a diferencia del antiguo pacto.
que nos podemos acercar a Dios en plena certidumbre de fe. Por lo tanto, debemos de mantenernos firmes en nuestra esperanza de la vida eterna sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. El contexto también es que mantenernos firmes y en plena certidumbre o en plena certeza tiene gran remuneración, que es necesaria la paciencia, porque es una carrera larga, bendecidos, y porque hay muchos retos, correcto, en la vida del cristiano. Por lo tanto, debemos de vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá, o el justo vivirá por la fe. Entonces, la exhortación es vivir en certeza, vivir en plena certidumbre de fe. El justo vivirá por la fe. Confiar en que el que prometió cumplirá lo que prometió. Ya no por medio de sacrificios de becerros ni de machos cabríos, sino por la sangre de Cristo, por el sacrificio perfecto, hecho una sola vez, que quita el pecado, y es para siempre. Y es para siempre. Por lo tanto, bendecidos, en el capítulo 11, el autor empieza a dar los ejemplos y los testimonios de los que anduvieron por la fe en el antiguo pacto. Siguiendo así el contexto, la idea y la exhortación del capítulo 10. Entonces en el verso 1 del capítulo 11 dice: pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. ¿Por qué menciona la fe, bendecidos? Porque en el verso 38 del capítulo 10 dice: mas el justo vivirá por la fe. Pero si se retirare, mi alma no se complacerá en él. En otras palabras, el autor de Hebreo está diciéndote que vale la pena vivir por fe. Y empieza a darte ejemplos de aquellos que dieron buen testimonio. Dice: porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuesto el universo por la palabra de Dios, para así hacer lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, mira otra vez, testimonio de que era justo, dando Dios, mira otra vez, testimonio, testigos, testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Verso 5: por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Y antes que fuera trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agradó a Dios? Por medio de la fe. Y el autor de Hebreos está dando testimonio de todos estos hombres que alcanzaron ese buen testimonio por medio de la fe. Verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. ¿Por qué el énfasis en la fe? Porque ahora debemos de precisamente vivir por medio de la fe, de la certidumbre, de la esperanza, de la certeza en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ya no por medio de las obras, bendecidos, sino por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y el autor está animando, está exhortando a esta congregación de judíos convertidos a que lo que necesitan es permanecer en la fe. Y está dando
los ejemplos, mira, de la nube de testigos. Verso 7, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, por lo cual condenó al mundo y fue hecho coheredero de la justicia. Mira que dice, que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con fundamentos, de la cual Dios es el artífice y constructor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque tuvo por fiel al que lo había prometido. Es lo mismo que dice en el verso 23 del capítulo 10, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, porque fiel es el que hizo la promesa. Esa es la exhortación, dejando el sistema de sacrificios de la ley, de sacrificios levíticos. Creamos en el sacrificio de Cristo, hecho una sola vez y para siempre. Quitó el pecado de en medio. Ahora nos corresponde vivir por medio de la fe. Y entonces el autor de Hebreos presenta estos testimonios para animar a esta iglesia a permanecer en la fe. Y así desde el verso 12 en adelante continúa mencionando muchos de los ejemplos de estos grandes hombres de Dios que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron el ímpetu del fuego, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, fueron hechos fuertes en la batalla, derrotaron ejércitos extranjeros, etcétera, 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 bendecidos. Entonces, mucho más ahora nosotros, teniendo un gran sumo sacerdote, teniendo grandes ejemplos de lo importante que es vivir por la fe, de la remuneración que hay de vivir por la fe, debemos de hacerlo. Y ellos son la gran nube de testigos. Mire el capítulo 12, verso 1. Por tanto, por lo que acabamos de leer, por tanto, por esto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quién es la nube de testigos, bendecidos? Por favor, esto es algo elemental. Son todos los personajes que acaba de mencionar el autor de Hebreos en el capítulo 11. Isaac, Jacob, Abraham, Abel, Sara, José, Moisés, Rahab la ramera. Miren el verso 39 del capítulo 11 dice, y todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran perfeccionados sin nosotros, porque no había llegado Cristo, bendecidos. Ahora llega Cristo y es el llamado del Evangelio, de poner nuestra fe plena y absoluta, nuestra esperanza, certidumbre de fe en lo que Él hizo por nosotros. Y eso es lo que se le está diciendo a esta congregación. Ya no más Moisés, ya no más sacrificios, ya no más machos cabríos, ya no más ministración de los sacerdotes, ya no más sacrificios una vez al año. Ya Cristo se presentó una vez y para siempre ofreciendo un sacrificio perfecto. Entonces dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos.
Bendecidos, si a alguien se le ocurre pensar que esto es un asunto de que hay literalmente personas viéndonos de arriba, es, con todo respeto lo digo, un ignorante literario, bendecidos. Un ignorante literario de lo que es una lectura básica de un contexto. El término que se usa ahí en la nube de testigos, bendecidos, en el Nuevo Testamento, designa básicamente o fundamentalmente a quien da testimonio de algo, no a quien presencia un evento. El capítulo 11 básicamente presenta a estos personajes como testigos de la fe mediante sus vidas. En otras palabras, su testimonio nos rodea como precedente histórico y es un estímulo doctrinal, no como audiencia celestial que nos observa, bendecidos. No son testigos en un estadio como espectadores, sino más bien, como dije anteriormente, un precedente histórico de lo que es vivir por la fe. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros. Esa palabra paciencia la podemos también observar en el verso 36 del capítulo 10. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice, y corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros. Y aquí está lo que te he dicho en todo el estudio, bendecidos. Puesto los ojos en Jesús. Porque ya no se pueden poner nuestra confianza en los sacrificios, en la ley, en las obras. Es en Jesús. Por eso es que tenemos que cambiar nuestra visión de las obras, de los mandamientos, del legalismo, de una vida de temor, de condenación, y poner los ojos en Jesús, porque mira lo que dice, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis desmayando en vuestros ánimos. ¿Por qué no nos debemos de fatigar ni desmayar en nuestro ánimo, bendecidos? Porque Jesús ya ofreció un sacrificio perfecto. Ya Él nos santificó, ya Él nos perfeccionó, ya Él nos justificó, ya Él nos lavó. Por lo tanto, al igual que los testigos o la gran nube de testigos, debemos mantenernos firmes en la fe. Porque Dios es el que prometió y es fiel para cumplir sus promesas. La nube de testigos, como dije anteriormente, no es un estadio de espectadores. Son aquellos que dan testimonio de algo. En este contexto, como testigos de la fe, mediante sus vidas, bendecidos. Mediante sus vidas. Yo te exhorto, yo te animo a que seamos conscientes, responsables con la iglesia de Cristo, a interpretar correctamente el contexto de lo que leemos, para que el mensaje sea bueno, para que el mensaje sea sano, para que la doctrina sea sana. No necesitas inventarte quién es esta nube de testigos, que si son ángeles, que si son tus hermanos, cosas que están totalmente ausentes de esta enseñanza bíblica de Hebreos. Totalmente ausente. Si tú crees que son personas que ya murieron, que ahora nos están viendo, tampoco tiene nada que ver con eso, bendecidos. El contexto te está diciendo quién es o quiénes son esa grande nube de testigos.
Y es muy sencillo, es muy fácil, sencillamente lo tienes que leer, lo tienes que aplicar y lo tienes que enseñar después, ¿correcto? Para así todos crecer en el Evangelio maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No necesitamos torcer el significado claro y evidente de lo que leemos, bendecidos. Gloria al Señor. Te invito a que si tienes alguna pregunta, duda doctrinal, me escribas al correo electrónico del ministerio salvosporlagracia@yahoo.com, salvosporlagracia@yahoo.com. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, que siguen nuestro canal, que sintonizan nuestras enseñanzas, aquellas personas que hacen comentarios, aquellas personas que nos escriben. Es para nosotros un privilegio poder de alguna manera sembrar en tu corazón, en tu mente, en tu vida, un granito de enseñanza de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Este nuevo pacto, este mensaje de este nuevo pacto, de esta nueva alianza que tenemos por medio de Cristo para con Dios nuestro Padre. Gracia y paz para tu vida. Amén.